Cuando decides renovar tu casa o edificio, probablemente lo haces para mejorar su apariencia, comodidad y valor. Pero, ¿has pensado cómo podría afectar eso la calidad del aire interior y tu salud? Algunos materiales de construcción pueden soltar químicos peligrosos que afectan seriamente la salud. Informarte bien te ayuda a tomar decisiones que pueden mejorar el ambiente de tu espacio y cuidar el bienestar de quienes viven ahí. En casas más viejas, los pisos a veces contienen químicos dañinos como formaldehído o ftalatos. El formaldehído es un carcinógeno y los ftalatos son sustancias que alteran el sistema hormonal y que están presentes en muchos plásticos como el PVC. Mejor utiliza pisos de linóleo, concreto sin acabado, azulejos de cerámica sin plomo, madera sólida preacabada o corcho preacabado. Son materiales duraderos, no tóxicos y mejores para el aire que respiras. Si tu casa fue construida antes de 1978, es posible que la pintura de las paredes contengan plomo. El plomo es un metal tóxico que puede causar problemas serios de salud, especialmente en los niños. Mejor, utiliza pinturas de cal, de silicato mineral o acrílicas y de látex con una baja cantidad de compuestos orgánicos volátiles, ya que emiten menos gases nocivos. Antes de cambiar la pintura, es mejor contratar a un profesional certificado para quitar los materiales tóxicos, como el plomo, de forma segura. Muchos decks o muebles de madera antiguos están hechos con madera tratada a presión que puede contener arsénico, cromo y cobre. Debido a sus riesgos para la salud, este tipo de madera fue prohibido por la EPA para su uso residencial en 2003. Mejor utiliza madera sólida, compuesta o contrachapada, que cumpla con los estándares de la EPA o que no tenga formaldehído. Son más seguras y mejores para el ambiente. Los muebles viejos, especialmente los tapizados, pueden contener ftalatos y éteres difenílicos polibromados, una sustancia retardante de fuego que se ha vinculado con problemas de salud graves. Mejor utiliza muebles hechos con materiales naturales y no tóxicos, como algodón orgánico, lana o fibras naturales que no contengan químicos dañinos. El aislamiento viejo puede tener asbesto o éteres difenílicos polibromados, que pueden causar enfermedades como el cáncer, daño hepático, problemas de tiroides o de desarrollo. Mejor utiliza aislamiento de celulosa, lana mineral o cáñamo. Todos son resistentes al fuego y no contienen químicos tóxicos. Algunos adhesivos comunes como los epóxicos o poliuretanos pueden liberar vapores tóxicos. La pintura puede contener compuestos orgánicos volátiles y perfluorocarbonos que pueden causar cáncer y otros problemas de salud. Mejor utiliza métodos de instalación mecánicos, como paneles entrelazados o materiales de instalación en seco que no contienen los químicos dañinos que se encuentran en los adhesivos. Y si necesitas usar adhesivos, busca opciones que digan que no son tóxicos o que tengan bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles. ¿Llegó el momento de hacer mejoras? Haciendo cambios sencillos, puedes mejorar la apariencia de tu hogar o espacio interior, además de crear un ambiente más sano para todos. Para más consejos sobre la calidad del aire en diferentes idiomas, visita kingcounty.gov/IAQ o nuestro canal de YouTube, @KC Public Health.